Mi difunta esposa y yo estábamos a punto de divorciarnos antes de su cáncer, pero años después, mi hijo me llamó infiel. Así que le conté sobre su aventura. Hola, así que mi situación familiar es un poco complicada. Y realmente espero que no me juzguen a mí ni a mi exesposa demasiado pronto y mantengan la mente abierta. Así que yo, un hombre de 42 años, conocí a mi difunta esposa, Rita, en la universidad. Y nos juntamos poco después de la graduación. Estuvimos juntos durante casi 2 décadas y también tenemos un hijo de 15 años juntos. Pero la perdimos por cáncer de ovario hace casi 3 años. Es complicado porque le habían diagnosticado casi 2 años antes de que falleciera, y en ese momento, ambos habíamos estado considerando divorciarnos. Las cosas no habían ido bien durante mucho tiempo. Y ninguno de los dos estaba contento con el otro. Fingíamos que todo estaba bien por el bien de nuestro hijo. Simplemente ya no nos llevábamos bien. Y había sido así durante casi 4 o 5 años antes de que finalmente lo reconociéramos. Un día, ella me sentó y me dijo que esto no le estaba funcionando y que simplemente no estaba contenta con la forma en que solía ser. Muchas cosas habían cambiado desde nuestros primeros años de matrimonio, y yo también lo sentía. Y aunque quería sentirme mal por eso, simplemente me sentí aliviado. Así que llegamos a un acuerdo de que en unos pocos días le daríamos la noticia a nuestro hijo y le haríamos saber que nos íbamos a separar. Pero nunca pudimos hacerlo porque solo una semana después de que tuvimos esa conversación, le diagnosticaron cáncer de ovario. Había pasado desapercibido durante demasiado tiempo porque los síntomas simplemente no eran lo suficientemente notorios, desafortunadamente, ya era demasiado tarde cuando la diagnosticaron. Obviamente, el divorcio quedó descartado tan pronto como nos enteramos del cáncer porque no podíamos lidiar con todo eso a la vez. Sin embargo, ella me había dado una salida al decirme que era libre de dejarla si no deseaba quedarme y cuidarla mientras estaba enferma, porque en realidad me había estado engañando durante casi 6 meses antes de que finalmente reconociera que nuestro matrimonio no estaba funcionando y me contó sobre sus planes de divorciarse. Incluso entonces, no tenía intención de contarme sobre la aventura hasta que el divorcio terminara porque tenía miedo de cómo reaccionaría. Pero después de su diagnóstico, dijo que su conciencia no le permitiría dejar que me quedara con ella, a pesar de mi infelicidad, y que la cuidara, tanto financiera como de otra manera, mientras me mentía descaradamente. Me sentí un poco triste por eso porque habíamos estado juntos durante tanto tiempo, e incluso entonces, ella había tenido una aventura y ni siquiera me lo iba a contar. Pero es muy difícil culpar a alguien que literalmente se está muriendo. Así que dejé todo eso de lado porque le había hecho una promesa, en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Y por eso elegí estar ahí para ella. Tampoco pensé que a mi hijo le gustaría que yo eligiera dejar a su madre. Y ni siquiera creo que él entendiera lo que estaba pasando, ya que solo tenía 10 años en ese momento. Así que silenciamos la aventura y nunca volvimos a hablar sobre nuestra decisión de divorciarnos y continuamos fingiendo por el bien de nuestro hijo hasta que ella falleció hace 3 años. Pero les contamos a nuestras familias sobre todo, ya que no queríamos ningún drama más tarde. Exactamente ese tipo de drama que está sucediendo ahora mismo, después de que ella falleció. Mis padres lo aceptaron bien, pero su familia no estaba muy segura de nuestro acuerdo. Sin embargo, no podían estar en desacuerdo. Rita había sido muy firme sobre lo que quería, estuve allí con ella hasta el final. Y nunca me arrepentiré, aunque me había engañado, aunque no habíamos sido felices juntos durante mucho tiempo. Ella seguía siendo una parte muy importante de mi vida, y me alegro de haber podido estar allí para ella durante sus últimos días, y para que conste, ella terminó la aventura poco después del diagnóstico y nunca volvió a hablar con él. De todos modos, eso fue todo, y desde entonces, me he mantenido en contacto con su familia. Y sus padres y su hermano ocasionalmente nos visitan para ver cómo estamos mi hijo y yo, pero en su mayoría solo hemos sido él y yo. Sé que extraña mucho a su madre y, a veces, yo también. Pero he intentado seguir adelante con mi vida. Ya me había desenamorado un poco de Rita cuando la diagnosticaron, y ella también. Por eso estábamos a punto de divorciarnos, pero después de que ella falleció, simplemente me sentí mal salir con alguien, así que decidí que no iba a esforzarme por buscar el amor. Pero bueno, sucede cuando sucede. Unos 6 meses después de su fallecimiento, conocí a L, una mujer de 40 años. Nos conocimos a través del trabajo y hubo una chispa instantánea que estoy seguro de que ambos sentimos. Pero nunca actué en consecuencia. Porque todavía era un esposo de luto y no quería hacer nada inapropiado. Ella fue quien tomó la iniciativa de invitarme a salir, y cuando eso sucedió, simplemente no pude evitar decir que sí. Después de casi un año completo del fallecimiento de Rita, finalmente tuve una cita de nuevo y estaba tan feliz como podía estarlo.
Ya había tenido esta conversación con Rita antes de que falleciera, y ella me había dicho que estaba completamente de acuerdo con que yo saliera con otras personas después de que ella se fuera, y no tenía ninguna razón para sentirme culpable. Ella misma me había estado engañando porque no era feliz en nuestro matrimonio. Al menos yo estaba haciendo lo correcto y buscando el amor fuera del matrimonio después de que ella se fuera. Así que sabía que no estaba haciendo nada malo para entonces y me sentí más cómodo con la idea de salir con otras personas. También le expliqué mi situación a él, y ella fue muy comprensiva. Como tuvimos que mantener todo en secreto durante un par de meses porque no quería que su familia se volviera loca por nuestra relación. Salimos durante casi 6 meses sin decírselo a nadie, y después de eso, me di cuenta de que realmente me gustaba y quería presentársela a mi hijo porque podía verla formando parte de nuestra familia en el futuro. La primera vez que la presenté a mi hijo, no fue como esperaba. Él fue muy frío con ella, era comprensible, ya que probablemente no esperaba que yo trajera a casa a otra mujer. Su madre falleció muy rápido, pero sabía que cuando llegara el momento adecuado y él tuviera la edad suficiente, tendría que contarle la verdad, porque realmente me gustaba él y tenía la intención de estar con ella. No me di por vencido e intenté que se descongelara un poco para que terminara gustándole. Él siempre fue muy frío, pero educado cada vez que ella estaba cerca, ya que no es que se esforzara por ser desagradable con ella. Decidimos no abordar los problemas tan pronto porque las cosas aún eran delicadas en ese momento. Sin embargo, recientemente, él y yo nos comprometimos y planeo casarme en las próximas 2 semanas. Todo está sucediendo muy rápido. Pero quería que se mudara conmigo. Y ella dijo que no se sentía cómoda haciéndolo hasta que tuviera un anillo en el dedo porque había tenido muchos problemas en su última relación. Solo hemos estado juntos durante casi 2 años, pero mis padres la conocen, al igual que mi hijo, y no vi ninguna razón por la que no pudiéramos casarnos, así que le propuse matrimonio solo unos días después de que tuvimos esa charla, y ella se mostró un poco escéptica al principio, pero dijo que si muy pronto, había logrado que aceptara mudarse conmigo. Pero el día que le conté a mi hijo al respecto, comenzó a hacer un berrinche porque pensó que era demasiado pronto. Traté de hacerle entender de dónde venía sin decirle la verdad, pero él simplemente me llamó infiel. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tendría que contarle la verdad, así que, después de que se calmó un poco, le expliqué toda la situación con su madre y conmigo, y cómo nuestro matrimonio se estaba desmoronando, y su aventura, y el acuerdo al que habíamos decidido ceñirnos. Pero ahora que ella se había ido y había pasado suficiente tiempo, quería una oportunidad de vivir la vida en mis propios términos nuevamente, pero solo si él estaba de acuerdo. No estaba seguro de si lo entendería porque todavía era muy joven, pero aunque parecía un poco confundido y perdido, me dijo que estaría bien si quería construir una vida con él ahora. Así que me sentí realmente aliviado de que hubiera así aceptado esto. Y unos días después de que tuvimos la conversación, él se mudó con nosotros. Después de que ella se mudó, no había forma de que pudiera seguir ocultando esta relación a la familia de Rita. Mi familia había sabido de él desde el principio, pero no les había dicho a mis suegros porque no sabía cómo sacar el tema. Honestamente, ni siquiera pensé que fuera necesario porque esta era mi vida ahora. De todos modos, vinieron un par de días después de que él se mudara para ver cómo estaba mi hijo, y cuando vieron a él, estaban muy confundidos, así que tuve que explicarles cómo había estado con ella durante los últimos 2 años, y ahora estábamos comprometidos, y no dijeron nada, pero pude ver que estaban un poco molestos conmigo. No sé por qué se sintieron así, ya que sabían todo sobre mi acuerdo con Rita, y también sabían que ella había tenido una aventura antes, así que estaba perfectamente dentro de mis derechos al intentar seguir adelante. De todos modos, no dijeron nada después de que les conté sobre nuestro compromiso, simplemente me felicitaron, pero su tono lo delató todo. Después de un rato, mi excuñado, Jonathan, un hombre de 44 años, me pidió que saliera a fumar con él, y supe que esto era solo un código para quería hablar de estas cosas conmigo en persona. Pero aún así salí con él, y una vez que estuvimos afuera, me felicitó una vez más y comenzó a hacerme preguntas sobre cuánto tiempo habíamos estado juntos, cuando la había conocido y todo tipo de preguntas para deducir si había habido alguna superposición. Me estaba molestando bastante porque no pensé que fuera apropiado que me interrogara así, pero aún así lo toleré. Finalmente, me preguntó cómo lo estaba tomando mi hijo, así que le dije que al principio estaba enojado conmigo e incluso me había llamado infiel. Pero más tarde, después de que le expliqué la situación con su madre, pareció entender de dónde venía y le estaba dando una oportunidad a él porque quería que yo fuera feliz. Así que eso es algo. Cuando dije eso, Jonathan se sorprendió y dijo,
¿Cómo pudiste contarle a tu hijo sobre algo como esto cuando todavía es tan joven y acaba de perder a su madre? Parecía muy sorprendido de que le hubiera dicho la verdad a mi hijo y comenzó a enojarse conmigo diciendo que simplemente no era el momento adecuado, que era demasiado joven y que la muerte de su madre todavía estaba demasiado fresca en su cabeza. Esa era su forma de ver las cosas, pero pensé que era el momento adecuado para hacérselo saber, así que lo hice, y como su padre, no creo que tuviera que responder ante nadie, pero no quería discutir con él. Le dije que sería mejor que volviéramos adentro, y cuando finalmente lo hicimos, les susurró algo a mis suegros, y todos se despidieron rápidamente de mi hijo y se fueron. Luego, aproximadamente una hora después, mi suegro me llamó y me dijo que estaban realmente decepcionados de que hubiera elegido contarle la verdad a mi hijo sin siquiera consultarles primero. No sé por qué esperaban que les hablara sobre esto y lo discutiera con ellos antes de hacer nada, porque este era mi hijo, mi matrimonio y mi decisión sobre cuándo quería contarle la verdad a mi hijo. Mi hijo tiene 15 años, y sí creo que tiene la edad suficiente para entender. No creo que deban tener ningún problema, y tuvimos una discusión muy acalorada, después de la cual les colgué porque no estaba interesado en perder mi tiempo y energía discutiendo con personas que simplemente no lo entenderían. Seguían insistiendo en que estaba arruinando la percepción de mi hijo sobre su madre al hacerle saber estas cosas y dijeron que necesitaba hacer un control de daños rápidamente. No pensé que fuera necesario porque no era como si mi hijo de repente odiara a su madre, todavía la recordaba con cariño. Pero ahora las cosas eran un poco más complicadas, y así es la vida. No creo que haya hecho nada malo al decirle la verdad, pero cuanto más discutía con ellos, más enojados parecían, y al final de la llamada telefónica, Jonathan amenazó con pelear conmigo por la custodia porque no creía que fuera un padre lo suficientemente bueno si trataba a mi hijo de esta manera. Creía que estaba jugando con las emociones de mi hijo y diciéndole cosas según mi conveniencia en lugar de su emoción y madurez. Dijo que solo le dije la verdad porque quería vivir con él, y no podía lidiar con su rechazo a mi novia, por lo que arrojé a Rita debajo del autobús sin siquiera pensar en cómo afectaría a mi hijo. Me hizo parecer la persona más egoísta del mundo, y desde entonces he estado repensando todo porque no sé si lo que hice fue lo correcto o no. Entonces, soy el idiota por decirle a mi hijo que su madre, que falleció hace 3 años, tuvo una aventura mientras estábamos casados. Edición. Entonces, algo más sobre él y yo, ya que querían saber un poco más sobre nuestra relación y sobre ella en particular. Mencioné en mi publicación original que ella quería un anillo en su dedo antes de aceptar mudarse conmigo, y eso no es porque sea una cazafortunas ni nada por el estilo que ustedes estaban especulando. Creo que también mencioné que ella tuvo una experiencia bastante mala en su última relación, por lo que dijo eso. Entonces, sobre eso, el chico con el que había salido la última vez la siguió engañando, y ella perdió casi 4 años de su vida con él solo para descubrir finalmente que él tenía otra familia y una esposa en otro estado, por lo que no podía casarse con ella. Su ex seguía prometiéndole que eventualmente se casaría con ella, pero eso nunca sucedió, y su ruptura fue muy dura para ella, por lo que no salió con nadie durante los siguientes 4 años hasta que me conoció. Después de una experiencia como esa, creo que era bastante obvio que ella querría algún tipo de señal de compromiso de mi parte. Probablemente no quería que la engañaran como la última vez, y no la juzgaré por eso. Ella aceptó todo mi equipaje y mis problemas sin cuestionarlos, así que obviamente haré lo mismo por ella. Mucha gente pensó que era extraño que mi hijo hubiera aceptado lo que había hecho su madre tan rápido, así que, para aclarar, le informé sobre mi decisión de que él se mudara con nosotros por la mañana, y cuando él estuvo de acuerdo, eran casi las 12 menos cuarto. Le expliqué todo sobre mi situación con su madre por la mañana después de su arrebato, y luego tuvo todo el día para pensarlo. No lo molesté en absoluto ese día, y él simplemente estaba sentado en silencio en su habitación. Así que supongo que debe haber hecho algo de introspección y llegado a la conclusión de que estaba bien conmigo tratando de seguir adelante con mi vida. No lo presioné en lo más mínimo, incluso le había dicho que no me sentiría mal si necesitaba más tiempo para pensar las cosas, y estaba dispuesto a posponer mis planes con él por su bien, así que realmente no hubo presión. Créanme, nunca haría nada para poner en peligro mi relación con mi hijo, y él también es un niño generalmente maduro para su edad, así que supongo que es por eso que pudo llegar a esa conclusión el mismo día. Y estoy bastante seguro de que quería que yo fuera feliz, por eso estaba dispuesto a darle una oportunidad a él y a nuestra relación. Actualización 1. Hola, han pasado 5 días desde que hice mi publicación original, y después de bloquear a mis suegros, no intentaron contactarme. Supongo que están tramando algo a mis espaldas, pero no podría importarme menos. Solo estoy enfocado en lo que siente mi hijo en este momento. Después de todo de lo que Jonathan y mis suegros me acusaron, me sentía realmente extraño por todo.
Incluso algunas personas en este sub habían dejado comentarios bastante desagradables, y también hubo muchos comentarios de apoyo, pero no podía quitarme la sensación de que probablemente estaba siendo egoísta. Hablé con él al respecto y ella me aseguró que no creía que hubiera nada egoísta en lo que estaba haciendo, me merecía la oportunidad de ser verdaderamente feliz, y si eso significaba estar con ella, entonces no debería dejarlo pasar. Eso me hizo sentir un poco mejor. Pero ella me dijo que si realmente quería dejar de pensar en estas cosas y obtener una respuesta sólida, necesitaba hablar con mi hijo al respecto y preguntarle qué sentía. Pensé que era un gran consejo, así que, hace un par de días, finalmente lo senté e intenté hablar con él, porque después de haberle hablado sobre mi situación con su madre, tratamos de esconder completamente el asunto debajo de la alfombra y fingir que nunca sucedió porque a los dos nos resultó muy incómodo y desgarrador hablar de ello ahora, ya que Rita se había ido. Y supongo que ninguno de los dos quería arruinar la forma en que pensábamos en ella y queríamos recordar con cariño el tiempo que habíamos compartido, por lo que actuábamos como si no fuera gran cosa, pero la verdad es que lo fue algo muy importante, y por eso estábamos tan nerviosos por hablar de ello, pero sabía que teníamos que discutirlo, y así lo hicimos. Al principio fue realmente muy superficial, e intentamos convencernos mutuamente de que estábamos bien, pero eventualmente, él simplemente se derrumbó. Me dijo que después de esa gran revelación, había comenzado a ver las cosas de manera muy diferente, y sobre todo, se sentía mal porque ambos tuvimos que sacrificar gran parte de nuestra felicidad para asegurarnos de que él no se sintiera mal, y se sentía responsable de todo. Me alegro de haber hablado con él. Porque, de lo contrario, nunca me habría enterado de que se sentía así. Así que lo consolé lo mejor que pude y le dije que lo único que nos hacía extremadamente felices a su madre y a mí era él, nada más, era lo único en lo que podíamos estar de acuerdo. Y él siempre había sido el pegamento que había mantenido unida a nuestra familia. Y no podría estarle más agradecido por ello. Traté de explicarle que aunque somos adultos, también cometemos errores a veces, y no somos perfectos, e intentamos serlo, pero es complicado y difícil, y pareció entender. Me dijo que, por si sirve de algo, ambos siempre lo habían hecho sentir seguro y feliz, y estaba contento de ser nuestro hijo. Nos prometimos que nunca más tendríamos secretos porque solo conducían a más complicaciones. Y ahora que tenía la edad suficiente, y me di cuenta de que era lo suficientemente maduro para lidiar con las cosas, no tenía ninguna razón para ocultarle cosas de todos modos, pero incluso entonces, queríamos trabajar en nuestra relación, y él es solo un niño pequeño, por lo que ha pasado por mucho hasta ahora, y no quiero que eso le afecte, así que llegamos a la conclusión de que sería mejor para nosotros ir a terapia, tanto individualmente como juntos, para poder arreglar nuestra relación para el futuro. Creo que nos hará mucho bien a los dos, y cuando hablé con él al respecto, ella también estuvo de acuerdo. Después de que terminamos de hablar, tuvimos una reunión familiar y le conté cómo habían reaccionado sus abuelos, o sus padres, a la noticia de que les dije que él sabía todo. Había dicho que no le guardaría ningún secreto. Así que este era yo tratando de tener una relación abierta y honesta con mi hijo, y cuando le conté al respecto, dijo que sus abuelos estaban siendo ridículos, y también su tío, porque no creía que yo hubiera hecho nada malo. Estuvo de acuerdo en que podría no ser un adulto, pero tenía la edad suficiente para saber estas cosas e intentar comprender a su familia, por lo que estaba completamente de acuerdo con él. Por supuesto, lo que había dicho se había afectado su percepción de su madre, pero no la había arruinado como ellos creen. Me dijo que si vuelven a visitarnos e intentan ponerlo en mi contra, no lo va a tolerar. Y me alegré mucho de escuchar eso porque significa que, a pesar de todo, sigo siendo la persona que mi hijo ama y en quien más confía, y tengo la intención de estar a la altura de sus expectativas para siempre, así que ahora que todo esto está al descubierto, mis suegros y Jonathan pueden traerlo. Y ya no tengo miedo porque tengo a él y tengo el apoyo de mi hijo. Eso es realmente todo lo que necesito para lidiar con ellos. Para ser honesto, la última vez que nos vimos, dejé que se salieran con la suya por la forma en que me hablaron y me amenazaron porque no estaba seguro de mí mismo. Pero ahora ese ya no es el caso, así que sí, que lo traigan. Actualización 2. Después de casi 2 semanas de no tener absolutamente ningún contacto, mis suegros y Jonathan aparecieron esta mañana junto con su abogado. Y con ellos trajeron el papeleo para que yo renunciara a mis derechos parentales. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar a sentarse. Entonces Jonathan me dijo que ella había traído el papeleo y que ahora finalmente podían quitarme a mi hijo de las manos porque claramente ya no estaba interesado en ser padre y estaba más inclinado a retozar con él. Pensé que era algo muy extraño de decir, y le dije que se fuera casi al instante porque no tenía intención de dignificar esto con una discusión.
Pero se negó a irse y comenzó a gritarle a mi hijo que bajara las escaleras porque sabía que era fin de semana. Así que no tenía escuela hoy. Cuando empezó a gritar, perdí por completo el control y terminé empujándolo muy fuerte. Probablemente no debería haber hecho eso. Pero luego él me empujó hacia atrás y en cuestión de segundos estábamos peleando. Y fue realmente desagradable porque dos hombres adultos haciendo estupideces como esta, simplemente no es aceptable. Y más tarde me sentí realmente culpable y estúpido por haber hecho algo como esto. Finalmente, mi exsuegro y el abogado lograron separarnos, y él también había escuchado los gritos. Así que corrió adentro y me contuvo después de eso. Para entonces, incluso mi hijo había escuchado los ruidos. Así que había bajado las escaleras y los dos estábamos rojos. Y seguí diciéndole a mi hijo que volviera a su habitación y me dejara ocuparme de esto. Pero cuando Jonathan le dijo que ahora era libre de irse, mi hijo simplemente se quedó allí y se negó. Tan cortésmente como pudo, eso pareció sorprender a Jonathan y a sus padres. E intentaron explicarle que mi hijo realmente no tenía ninguna razón para seguir viviendo conmigo si no quería. Y mi hijo aclaró que sabía que quería seguir viviendo conmigo porque yo era su padre y no creía que hubiera hecho nada malo. Luego, le dijo a su tío que realmente respetaba el hecho de que lo estuviera cuidando y que realmente admiraba lo firmes que se sentían sobre la situación, pero que estaba bien y que no necesitaba que nadie lo rescatara. Mis suegros intentaron discutir con él y dijeron que no sabía de qué estaba hablando y que era demasiado joven para darse cuenta de lo que era bueno para él, pero luego mi hijo dijo que realmente no le importaba porque, en última instancia, yo seguía siendo su padre y él confiaba en mi juicio. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar y me tranquilicé. Considerablemente después de eso, una vez que dijo eso, le dije a Jonathan que el niño había tomado su decisión. Así que ahora podía irse. Pero Jonathan se quedó parado en la puerta con el abogado y siguió insistiendo en que mi hijo no sabía lo que era correcto para él. Hasta que mi hijo se frustró y le dijo que solo quería que lo dejaran en paz porque todo lo que estaban haciendo era molestarlo. Y no lo conocían tan bien como creían, de hecho, ni siquiera conocían a su hija tan bien como pensaban, y mucho menos a él, así que ahora solo quería que nos dejaran a todos en paz. Y luego fue su turno de ser regañado, pero eso no iba a suceder bajo mi vigilancia. Tan pronto como Jonathan comenzó a gritarle a mi hijo, llamándolo estúpido e ingrato, etc., lo empujé con fuerza una vez más, y esta vez, perdió el equilibrio y retrocedió unos pasos. Así que aproveché la oportunidad para cerrar la puerta de golpe y le dije que tenía que irse o que tendría que lidiar con la policía. Luego me maldijo, pero finalmente se fue, y eso fue todo. Después de eso, le di a mi hijo un gran abrazo de oso y él me abrazó justo antes de volver a su habitación. Solo espero que Jonathan y mis suegros hayan aprendido la lección ahora y sepan que no pueden lavarle el cerebro a mi hijo para que se vuelva contra mí. Actualización 3. Hola, ha pasado bastante tiempo y hasta ahora, él y yo estamos casados. Nos casamos hace un par de años en una ceremonia privada y pequeña en nuestro propio patio trasero. Hubo muy poca gente, en su mayoría solo familiares y algunos de nuestros amigos cercanos. Mi hijo fue mi padrino de boda, y eso demuestra cuánto hemos progresado como padre e hijo, porque hace un tiempo, él y yo estábamos peleando porque ella tenía que mudarse con nosotros. Ahora él era mi padrino de boda para mi boda con la misma mujer. Hemos estado en terapia, individualmente y juntos, durante el último par de años y hemos progresado mucho. Así que también me gustaría agradecer esas sesiones de terapia. No hemos escuchado ni una palabra de Jonathan ni de sus padres desde el último enfrentamiento que tuvimos en mi casa. Y mi hijo los puso en su lugar. Mi hijo y yo los hemos bloqueado en todas partes. Por lo que ni siquiera pueden comunicarse con nosotros si quieren, y si intentan hablar con nosotros, simplemente voy a solicitar una orden de restricción contra ellos porque creo que hemos dejado suficientemente claro que ya no los queremos cerca. Si pueden disculparse e intentar enmendar la forma en que se comportaron conmigo, entonces podría considerarlo, pero por ahora, es un no para mí. Pero de todos modos, mi familia finalmente es feliz. Y eso es más de lo que podría haber pedido.